Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar reflexionando esto. Eh, ¿Por qué a algunas personas, tanto jóvenes, adultos y todo eso, por qué no les interesa escuchar la palabra de Dios? Digo, son mucha la gente que tiene eso. Eh, ¿Cuál es la razón por la cual no quieren escuchar lo que Jesucristo quiere dar a enseñar a toda la humanidad? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es que cuesta trabajo, hay que meterle tiempo. Otra de las cosas es también que eh, a veces no hay quien explique desmenuzadamente lo que es el Evangelio, lo que es lo que dijo Jesucristo. Siempre se habla con palabras así ah, como muy técnicas, algo así, ¿no? Como muy de estudio. Y a veces así no se capta. A veces así no se entiende. Este, Esa es una de las razones que yo he visto. Eh, yo trato de hacerlo con la ayuda de Dios, primeramente, ser lo más sencillo posible. Y luego, la otra cosa también es que todo lo que tú veas que no entiendes, pregúntalo. Tienes que preguntar. Así es. Eh, Así que eso es bueno. Vamos a, vamos a hacer oración. Entonces este tema es el tema del anticristo, pero abarca este tema cuatro cosas, que eso es el anticristo, el número 666, la bestia y la ramera. Este tema eh, trata de reflexionar, pensar lo que los que no son católicos dicen. Uh, Hablan sobre que la bestia es el Papa y que la ramera es la iglesia. Y el anticristo también dicen que es el Papa. Bueno, es un montón de cosas. Y eso del 666 es bueno aclararlo, porque, porque esto del 666 se toma para muchas cosas, ¿no? Y para asustar también a la gente, ¿no? Y también a los demás, pues así es. Entonces este tema se llama el tema del anticristo, así se llama este tema, pero tiene otras cosas pues que tratar. Vamos haciendo oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, que viniste a la tierra y trajiste una enseñanza para toda la humanidad, aquí estamos, Jesús. Nosotros somos tus hijos, gracias al bautismo que recibimos. Somos de tu iglesia, la iglesia católica, la iglesia única que tú fundaste. Y queremos, Señor, instruirnos hasta el fondo sobre tus enseñanzas, porque tú deseas que así sea. Y nosotros queremos también hacerlo. Ayúdanos a entenderlo con tu Santo Espíritu. Le pedimos a la Santa Virgen María que ruegue por nosotros también. Jesús, siéntate con nosotros, explícanos. Ayúdanos a entender. Gracias, Papá Dios, por amarnos tanto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos siempre con el significado de las palabras. La palabra anticristo, pues es una palabra que se entiende ya. Anti es en contra y Cristo, pues en contra de Cristo. Eso quiere decir la palabra anticristo. Eh, en esta parte vamos a ver en la Biblia claramente quién es el anticristo, sin lugar a dudas.
dicho por la Biblia, dicho por la palabra de Dios, eh, que yo creo que si alguna persona que no es católica vea este video y escuche esto, pues se va a sorprender, pero no es para ofender a nadie. Nosotros no queremos ofender a nadie, sea de la creencia que sea, pero vamos a basarnos en lo que dice la Biblia. Eso es lo que ahí vamos de acuerdo con eso. Y pues hay que reflexionar con honestidad, con sinceridad delante de Dios. Así que pues vamos a ver. Y tampoco odiamos a nadie, al contrario, oramos por los que no sean católicos, para que un día descubran pues que no leen la Biblia bien o que le creen más bien al pastor que a la Biblia, y eso pues no está bien. Vamos a pues entonces a ver esto. Vamos a ver claramente quién es el anticristo. Eh, para esto vamos a reflexionar qué es la iglesia, porque si no, no vamos a entender esto claramente. ¿Qué se entiende por la iglesia? La palabra iglesia es una palabra de origen griego que quiere decir asamblea, congregación, un grupo de personas. Eso quiere decir iglesia. Eh, necesitamos entender este modo, esta palabra bien, para después, donde hable sobre iglesia, ahí vamos a ver qué es iglesia. Iglesia es el grupo de Jesús. Jesucristo vino y llamó a 12 apóstoles. Los instruyó por 3 años. A los 3 años se fue, murió en la cruz, se fue y les encargó que todo lo que les enseñó él lo predicaran a todo el mundo para la salvación. Entonces, ¿qué es iglesia? El grupo de personas, los 12 apóstoles, Jesús con los 12 apóstoles, más las personas que se les van agregando ahí. Esa es iglesia. Así que esa es la iglesia de Jesús. Las personas, entonces esta iglesia, que es la iglesia católica, de acuerdo con la historia y también con la Biblia, se demuestra que esta es la iglesia que Cristo dejó y no hay otra. Recordamos que las iglesias protestantes salieron hasta el año 1520 y la iglesia católica nació el año 33, cuando vino el Espíritu Santo sobre ese grupo que Jesucristo preparó. Y de ahí en adelante, pues empezó a anunciar esa palabra de Jesús, esa enseñanza de Jesús a todo el mundo. Así es, entonces es la iglesia. Vamos ahorita a ver ya exactamente quién es ese anticristo, dicho por uno de los apóstoles, por el apóstol Juan. Él es el que nos va a contar quién es ese anticristo. Vamos a ver si está en 1 Juan 2:18. 1 Juan 2:18. A ver qué dice ahí. 1 Juan 2:18. Ese tema ya lo subí en el internet, pero a veces me salen otras cosas, y por lo tanto, pues es bueno volverlo a subir de otro modo. 1 Juan 2:18 1 Juan 2:18, sí. dice: Hijitos, estamos en la última hora, y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Así es. Entonces, eso es lo que dice 1 Juan 2:18. Dice que oyeron decir, dice, hijitos, estamos en la última hora y ya han oído que va a venir un anticristo.
Bueno, eso es lo que, este, lo que dice el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Le está diciendo a toda la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esta es una carta del apóstol Juan que le envió esa carta a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Pues a la única que había, que es la iglesia católica. Esa carta fue escrita ahí, ¿no? Entonces dice aquí eh, que, que iba a venir, que iba a surgir un anticristo, ¿no? Dice, han oído decir eso, porque los demás apóstoles también decían eso. Iba a venir un anticristo. También Jesús lo dijo. Entonces toda la iglesia sabía que iba a venir un anticristo. Nosotros también sabemos, ¿no? Actualmente, la iglesia que Cristo dejó también sabemos eso, se oye decir que un anticristo, que un anticristo, que un anticristo. Pero cuando uno ya lee la Biblia y se mete a fondo, entonces ya vamos descubriendo muchas cosas. Para no estar pensando, ¿vendrá, no vendrá o qué será eso? Y entonces eso nos saca de dudas y nos hace tener una enseñanza exacta de las cosas. Entonces dice aquí, eh, dice, pero ya han venido varios anticristos. O sea que los anticristos ya están. Los anticristos ya están en el mundo. Y no es uno porque dice aquí que son muchos. Eh, dice, pero ya han venido varios anticristos. O sea, muchos anticristos. Allá como dice, también así. Sí, Entonces han son venido varios varios. anticristos. Vamos a identificarlos ahorita. ¿Cómo la Biblia nos va a decir quiénes son esos anticristos? ¿Y qué dice el 19? Esa gente salió de entre nosotros. De ahí nos vamos a detener. Dice, esa gente salió de entre nosotros. O sea, cuando dice de entre nosotros, quiere decir dentro de la iglesia que Cristo fundó, que iban a salir los anticristos. Jesucristo fundó una iglesia, una congregación. De ahí iban a salir los anticristos. De ahí. Aquí no lo dice, que de ahí iban a salir. Eh, anticristos, de esa gente salió de entre nosotros, es decir, dentro de la iglesia que Cristo fundó, de ahí salieron esos anticristos. Dice, pero no eran de los nuestros, es decir, estaban ahí, pero no eran de los nuestros, dice aquí. Porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado. Esto es aplicable a aquel tiempo y a nuestro tiempo también. ¿Quiénes son los que se salen actualmente de la iglesia que Cristo fundó? Todos los protestantes, testigos de Jehová, evangélicos, metodistas y todo el montón de cosas. Yo lo digo, yo no lo digo, lo dice la Biblia. La Biblia dice claramente que se salieron de la única iglesia que Cristo fundó. Y ya sabemos que todo esto sucedió y ha sucedido porque las personas no estudian la Biblia y se cumple lo que dijo Jesucristo en Mateo 24:11. Dice que iban a surgir muchos falsos profetas o falsos pastores o falsos guías o falsos maestros o falsos apóstoles, ¿ya? Que engañarían a mucha gente. Así lo dice en Mateo 24:11. Entonces se está cumpliendo eso. Eso se cumple. El apóstol Juan dice aquí eso, ¿no? Esto se lo dice a la iglesia que Cristo fundó. Dice, eran de los nuestros. Dice, salieron de entre nosotros, pero realmente no eran de los nuestros, porque si se hubieran sido de los nuestros se habrían quedado. Así dice, es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Así es como descubrimos que quién es el anticristo. En otras palabras, eso es lo que dice el apóstol Juan. ¿Por qué decimos que es el anticristo? Porque están en contra de la iglesia que Cristo fundó, en contra del evangelio también.
porque ellos dicen del Evangelio cosas raras, cosas que no están bien. Son muchas las cosas que dicen. Por ejemplo, dicen que Jesucristo no está en el pan de la Eucaristía, en la hostia consagrada, dicen que es un símbolo. En la Biblia no dice que es un símbolo. La Biblia dice claramente que es el cuerpo de Cristo. Entonces están en contra de la palabra de Dios, están en contra de Cristo, de las enseñanzas de Jesucristo, por lo tanto están en contra de Cristo, son anticristos, anticatólicos. Así que si reflexionan bien las personas que vean este video, yo les invito a que reflexionen con sinceridad, sean honestos y vean lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Entonces, eso, según la Biblia, son los anticristos. No podemos nosotros decir lo contrario de lo que dice la Biblia. No podemos decir, no, esos no son anticristos. No, no se puede. Porque vamos entonces en contra de lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que los que se salen de esta iglesia, ¿verdad? Son anticristos, ¿por qué no se quedaron entre nosotros? Se salieron. Sea porque los engañaron, sea porque son rebeldes, pero están engañados. No sé si hasta ahí se captó. Sí. Bueno, esa es pues una de las partes de esta lección. Ahora vamos a ver lo de vamos a ver. Bueno, vamos a dar un poquito más de esto aquí. Dice aquí así. Dice en Efesios 4:5, lo que Dios desea de su iglesia, lo que Dios desea de su pueblo, de su grupo, de su congregación. Aquí está el querer de Dios. Ándale, mejor que te vaya bien. Voy para la escuela. Ándale, pues, que estudies. Entonces aquí está el querer de Dios de todos nosotros en Efesios 4:5. ¿Qué dice ahí Efesios 4:5? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Así es. O sea que esa es la voluntad de Dios. No es que nos dividamos y que cada uno haga su iglesia por su cuenta propia. Esa no es voluntad de Dios. Vamos a leerlo desde el número 1. Okay. Desde el versículo número 1. Dice, yo el prisionero de Cristo les exhorto, pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y soportense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Sí, así es, vamos a analizar poquito a poco esta parte de la Biblia. Vamos a ver otra vez. Él dice, yo el prisionero de Cristo les exhorto. El apóstol Pablo le está hablando a la comunidad de los Efesios. Le está hablando a la iglesia, a la congregación que Jesucristo dejó. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Les está escribiendo esta carta. En otras palabras, esto se lo dice a la iglesia católica, no a otra iglesia. A la iglesia que Cristo fundó le está demandando esta carta. Así que esta carta no es para los que no son católicos, porque ellos no son la iglesia de Cristo. Esto es para la iglesia que Cristo fundó. Así es. Entonces, dice así, yo, el prisionero de Cristo, les exhorto
a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Eso es, dice, sopórtense unos a otros con amor. ¿Por qué se salen los que no son católicos? Porque no quisieron soportarse con amor. Se hicieron rebeldes, eh, entonces no quisieron no quisieron ser humildes, no quisieron eh, instruirse, ¿no? Alguien les habló, les dijo cosas engañosas. Después un católico o un sacerdote le dijo, mira, no está bien. No, 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 yo no quiero eso. Yo voy acá con ellos. Se rebelde. Entonces no acepta que se le diga nada porque es rebelde. Así me he encontrado yo con muchos testigos de Jehová que son rebeldes. O de otra agrupación. No quieren escuchar. Así es. Entonces, bueno, eso sucede. Luego, aquí está bien claro lo que dice la palabra. Dice, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos. Permanezcan unidos, dice. Entonces, no es cuando una persona que es católica y se sale, no permanece unida, no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo lo que Él quiere. Así. Por muchas causas, una persona puede salirse de la iglesia, porque lo engañan, porque eh, casi siempre es por engaño. Los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, los pentecostales, pues, hay tanto. Entonces son engañadas las personas. Después se hacen rebeldes, como ellos también. No van a aceptar nada. Entonces aquí dice Dios que no es la voluntad de Dios eso. Aquí dice Dios que no es su voluntad. El querer de Dios es que estemos unidos. Eso es, que nos soportemos unos a otros. Si un sacerdote regaña a una persona y se va, es que no soporta. No soporta. O si hay alguna cosa que no se ponen de acuerdo en algo, se va también. No soporta tampoco. Luego por allá le dicen, véngase por acá, que acá nuestra iglesia es perfecta, casi todo está bien. Y pues son engañados, porque perfección no hay. Eso no hay. Eso no hay. Todos tenemos defectos. Todos. Todos nos enojamos. Todos nos alegramos. Todos tenemos tristeza. Todos tenemos de todo. Eso no quiere decir que no hay que controlarse. Pues claro que hay que estarse controlando. Entonces dice aquí, dice, permanezcan unidos en el mismo espíritu. A veces dicen los que no son católicos, sí, pues estamos en el mismo espíritu. Bueno, ok, eso se lo acepto, pero ¿qué dicen después? Un solo cuerpo. En otras palabras, una sola iglesia. Cuando se dice cuerpo en la Biblia, se refiere al cuerpo como pensamos comúnmente, pero también se refiere a la iglesia. Así le dice a la iglesia, así se le dice a la iglesia el cuerpo de Cristo. A la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo tiene muchos miembros, así cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces dice, sí, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor y una sola fe. Aquí donde dice una sola fe, ya no estamos tampoco. Es una sola fe porque ya ellos creen de otro modo. Ya no creen como nosotros creemos. Ellos creen de otro modo. Es otro tipo de fe. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no hay Santísima Trinidad. Entonces, si eso es otra fe, ya no creen igual que nosotros.
Otros dicen que solamente es Jesucristo y que a veces se hace de Padre y a veces se hace de Espíritu Santo. Otros dicen que es el Padre nada más y que a veces y que ahora se va a revestir de Hijo o de Espíritu Santo. Así tienen esas ideas. Entonces no hay esa misma fe. Y aquí el deseo de Dios es que tengamos una sola fe. Los que no quieren tener una sola fe son rebeldes. Rebeldes ¿para quién? Para Dios. Se rebelden, son rebeldes, no quieren entender. Un solo bautismo. Aquí también hay diferentes cosas en el bautismo. También. Un solo Dios y Padre de todos, que está encima de todo y lo penetra todo y está en todo. Bueno, eso está bien claro ahí. Cuando uno lee esta parte a una persona que no es católica, si realmente quiere escuchar la palabra de Dios, va a reflexionar y debe reflexionar y pensar lo que está haciendo. Si no, va a sacar un montón de pretextos para no escuchar eso. Te va a decir, bueno, ahí nos vemos, después hablamos, ando ocupado, alguna cosa va a decir. Busca de qué manera escabullirse para no entender la palabra. Porque el diablo les pone unos tapones en los oídos y pues no escuchan, se van. Así que, pues la voluntad de Dios es que no estemos divididos. Eh, dice Jesús aquí así, dice Jesús en Mateo 7, 21, 23, que aunque esas personas oren, canten, todo eso, si no están haciendo la voluntad de Dios, está mal. Porque están orando, sí, están cantando, sí, pero están haciendo realmente lo que Dios quiere. ¿Por qué se dividieron? ¿Por qué se salieron de su iglesia? O sea, claro que muchas de las personas que andan ahí, pues son personas que están engañadas, ¿sí? No se detienen a reflexionar ni a escudriñar la Biblia, a ver qué dice exactamente. No, siempre van allá. Y son personas de buena voluntad, pero después se van volviendo personas de no buena voluntad, porque ya después ya no quieren escuchar nada. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, ok. Eh, y luego dicen así, nosotros nos basamos en la Biblia, así es. Pero eso es una mentira porque no es cierto, no se basan en la Biblia, se basan en lo que dice el que los dirige. En eso se basan, no se basan en la Biblia. Se basan en lo que dicen los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, en eso se basan. Son, como dice Jesús, lobos disfrazados de ovejas. Así lo dice Jesús en Mateo 7:15. Cuando quieren cautivar a una persona, la tratan muy bien. La tratan muy bien, la van cautivando. ah, Le dicen puras cosas, pues que no se ve nada de malo. Lo que quieren oír los demás. Así es, no se ve nada de malo. Ya una vez que han entrado ahí, le empiezan a sembrar en su corazón las ideas y la doctrina protestante. Empiezan a decir que la Iglesia Católica es la ramera, que el Papa es la bestia del Apocalipsis, que la Iglesia es una prostituta, dicen que la Virgen María, a algunos hasta he oído decir que dicen que es una prostituta también, que es una pecadora, que no es virgen, que no es la madre de Dios, y que no es santa y que no se le debe venerar. Aunque la Biblia dice que sí, la Biblia dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, y dice que es bendita entre todas las mujeres, pero ellos dicen que no.
que no es bendita entre todas las mujeres. Dicen lo contrario de lo que dice la Biblia. Y hay muchísimas cosas más que son lo que dicen porque tienen una enseñanza torcida. Es una enseñanza corrupta. Tiene en su mente, las personas, la mente de uno funciona como un disco duro. Tiene pura información chueca. Ahí. Así es. Así que todos los programas que tiene dentro de ese disco duro son puros programas malos, maliciosos. Son virus, tienen con virus. Virgen María no es santa. Okay. El Papa es otro programa. El Papa es la bestia. El programa de la iglesia. La iglesia es la ramera, la prostituta. Luego otro más. María tuvo más hijos y bueno, eh, cuando Jesús reparte el pan, no es el pan, no es su cuerpo, es un símbolo. Tiene virus ahí todo eso. Es una enseñanza corrupta. No es la enseñanza de Jesucristo. Por eso es que son los anticristos. Eso parece como que es mala voluntad, es de parte mía, pero no es de parte mía, lo dice la Biblia. Eh, Uno se queda pensando a veces, ¿cómo es posible que esto sea así? Pues así es, esa es la realidad. Eh, bueno, vamos a ver una parte de 2 Tesalonicenses 2:1-12. Vamos a ver qué dice ahí. 2 Tesalonicenses. Pues estos son puros temas bíblicos, basados en la Biblia, eh, eh, de lo que es de este tema que estamos viendo, que es el anticristo. Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Del 1 al 12. Ajá. Dice, vamos a ver otra vez. Aquí el apóstol San Pablo le está hablando a los miembros de la iglesia que Cristo fundó, a su grupito, a la asamblea, a la iglesia católica. Le está diciendo eso. Vamos a ver qué le dice. Del 1 al 12, capítulo 1. Ajá. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Es capítulo 2. Del 1 al 12. Ajá. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Ok. Les rogamos Adelante. que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tienen que producirse la apostatía y aparecer del adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿No recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad,
que los habría salvado. Así es el amor de la verdad que los había salvado. Ujú. Bien, vamos a darle otra pasadita. Dice ahí, hablamos hermanos de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Dice que está hablando, dice, en otras palabras está diciendo el apóstol Pablo aquí, recuerden que va a venir Jesucristo en el último tiempo, es lo que está diciendo. Nos vamos a reunir con Él. Eh, Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se dejen perturbar. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Es decir, lo que siempre ha sucedido, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Los testigos de Jehová, como 5 veces dijeron que se iba a acabar el mundo. Y mucha gente les creyó. Aquí dice eso, ¿no? No se dejen intimidar, no se dejen perturbar. Mucha gente se perturbó con eso y se fue con los testigos de Jehová. Pues dice, de nuestra reunión con él y también de muchas otras, no nada más los testigos de Jehová. Así que dice, ni tampoco se asusten por manifestaciones del Espíritu, ¿sí? Porque hay personas que dicen, el Espíritu me dijo esto, el Espíritu me dijo esto otro, y estaba yo en casa y entonces el Espíritu, sentí que el Espíritu me dijo esto, que me salía de la iglesia católica porque, y se va, por manifestaciones del Espíritu. Esto, toda manifestación del Espíritu debe compararse con la Biblia. Ese es un modo de discernir si vamos bien o no. Sí. Vamos a ver, ¿qué manifestación hago en el Espíritu? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Y qué dice la iglesia que Cristo fundó también? Vamos a ver, a comparar eso, a ver si eso viene de Dios o no viene de Dios. Pues que es una manifestación del Espíritu. Porque hay cosas fáciles y hay cosas que no están fáciles. ¿Sí? Una manifestación fácil, el Espíritu me impulsó a que fuera a misa. Pues está bien. El Espíritu me impulsó a que perdonara. Está bien. El Espíritu me impulsó que haya otra iglesia. Cuidado. El Espíritu me impulsó de que no tengo que ir a la iglesia católica. El Espíritu me impulsó a que viera que la hostia no está Jesucristo ahí. O sea que tiene uno que discernir las cosas. Bueno, no se dejen engañar de ninguna manera, de ninguna manera. No se dejen engañar de ninguna manera. Eso se lo dice a la iglesia que Cristo fundó. Pero muchas personas sí se dejan engañar. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. Primero tiene que manifestarse el que está en contra. Tiene que manifestarse los que no aceptan ya a la iglesia. Y eso está sucediendo actualmente. Apostasía, ¿qué es apostasía? Apostasía es aquella persona que dice, yo estaba en la iglesia católica, pero ya no quiero yo esa iglesia, yo ya no quiero esa enseñanza que dan ahí. ¿Ya? Está mal esa enseñanza, a eso se le llama apóstata. Renegó de su fe, ya no quiso tener eso quiere decir apóstata. En otras palabras, los protestantes, aparte de que son anticristos, son apóstatas. Los testigos de Jehová, los evangélicos, los mormones son apóstatas. ¿Por qué? Porque apostataron de su fe. Yo no estoy hablando de los que nacen ahí, que ya no tienen culpa. Ya no tienen culpa de estar allá. Pero si no estudian, entonces sí tienen culpa. Si están allá y nunca les da por enterarse bien en qué iglesia están, pues todos tienen culpa. Pero bueno. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Esta parte de la Biblia la estamos entendiendo muy bien. Hay muchas partes así en la Biblia. Dice aquí, aparecerá el adversario de la religión, es decir, el que está en contra de la religión.
¿Y quién está en contra de la religión? Los protestantes también. ¿De cuál religión? De la que Cristo dejó. ¿Sí? Luego dicen, no, no hay religión. A veces les ocurre también decir eso. Pues, el que salva es Cristo, no la religión. O sea, hacen una mezcolanza de todo y dicen palabras engañosas. El instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo, es rebeldía. De lo que debe de considerarse divino y sagrado, ¿sí? Se pone por encima de todo lo que se considera sagrado y divino. ¿Qué se considera sagrado y divino? El cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos dicen, no, ya se están oponiendo. Eh, entonces, luego también dicen que Jesucristo no es Dios. Los testigos de Jehová son cosas pues que están en contra. Hay mucho que hablar de eso. Y luego dice aquí, y pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos se ponen en lugar de Dios. Es decir, ellos dicen así, no, la Biblia dice eso, pero yo digo esto. Entonces hacen a un lado a Dios. Ellos son Dios. Por eso dicen así. Porque ya tienen su marca así, su modo de ser así. Dicen, no, 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 la Biblia no dice, que la Biblia no dice que son tres personas divinas. No, no, eso no dice. Digo, lo que yo digo, eso es lo que dice la Biblia. Aunque la Biblia diga lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos ya agarraron el puesto de Dios. Sí. Ellos, los testigos de Jehová agarran el puesto de Dios. Los evangélicos agarran el puesto de Dios. Todos esos agarran el puesto de Dios. Todas estas religiones agarran el puesto de Dios. Y cada quien tiene su modo de pensar, su doctrina, sus estatutos, sus enseñanzas. Cada quien de eso tiene todo ese tipo de cosas. Ni entre ellos mismos tienen la misma fe. Es una revoltura grande que hay. Así que dice pues así, ¿no? Dice, y luego dice también, dice, al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, aquí nos habla también de eso, de cómo hay milagros que se hacen, ¿verdad? Milagros que hacen los que están al servicio de la mentira, al servicio del engaño. Ahí, ¿quiénes hacen los milagros? Pues no es obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos pide unidad. Cuando hay un milagro y desunión, ya no viene de Dios eso. Eso no viene de Dios, porque Dios es unidad. Quiere que estemos unidos, como habíamos visto ya. Entonces hay un milagro, la gente se sale de la iglesia católica porque hay un milagro. Así ha sucedido. Hay un milagro, se salen de la iglesia católica. Porque dicen, no, allá está Dios, acá no. Allá sí hay milagros, acá no hay milagros. Allá sí. Entonces salen. Se van para allá. Convencidos por un milagro. Se dividieron, allá se fueron. Hay otro milagro también que se da. Otros tipos de milagros. No así, sino, por ejemplo, cambios de vida. Una persona era borrachita, se va, se le quita eso, es otro milagro. Ahora esa persona que se fue para allá, que era borrachita y que ya está bien, qué bueno que se le quitó eso, muy bien. Pero esa persona después funda su propia iglesia, hace otra iglesia. Y esa iglesia empieza a decir todo esto, que la iglesia católica es la prostituta, que no sé qué, bla, 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 bla. Se le salió un demonio y le entró otro, o muchos más. Así es. Y nosotros a veces nos engañamos por eso. A veces la gente se engaña y dice, ya, se le quitó eso, qué bien, ¿sí?
quiere decir que allá está Dios, porque cambió. ¿Sí? Allá está Dios. ¿Cómo va a decir el Dios lo contrario a lo que dice la Biblia? Eso no es correcto. Lo contrario dice, entonces no va bien eso. Y vuelvo a repetir, no es que usted uno en contra de ellos en cuestión de que los odiemos, no. Pedimos por nosotros, pedimos a Dios por ellos. La Iglesia Católica tiene temporadas en que dura una temporada orando por los que no son católicos. Así que no es que querramos hacerles la guerra, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con ellos? Hay que tratarlos con amor, con cariño, pero no aceptar la mentira. Eso no es correcto. Eso no está bien. Bueno, ya hablamos sobre el anticristo, ahora vamos a pasarnos a la bestia. Vamos a ver quién es la bestia aquí. Ya se entendió entonces quién es el anticristo, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a pasar a otra parte de este tema y vamos a ver quién es la bestia en el Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 13:18. 13. Apocalipsis 13:18. Dice: el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Aquí, bueno, ahí está esa enigmática cosa. O sea, que hay que descifrar. Hay que pensar y descifrar. Descifrar quién es la bestia, porque ahí está dando un clave. Está dando un clave. La bestia es 666. Eso es. Eh, dice aquí así, ¿no? Dice, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. El que sea inteligente, es decir, hay que escudriñar, hay que investigar a ver qué es eso. Es la cifra de un ser humano. El 666. Bueno, aquí nos vamos a meter un poco a ver el ambiente que se movía entre entre los judíos, entre los hebreos. Recordemos que los apóstoles eran judíos. Ellos estaban acostumbrados a poner en clave ciertas cosas para que mucha gente no se enterara, nada más ellos supieran. Entonces, como no querían decir quién era esa bestia, por temor, a que tuvieran más persecución, porque en ese tiempo había mucha persecución para todos los católicos, para todos los que seguían a Jesús, toda la iglesia de Cristo, había persecución a muerte. Entonces, el apóstol Juan habla de esa, en este libro del Apocalipsis, o Revelación también se llama, habla de quién es esa bestia, con un número cifrado. Entonces ellos usaban ese modo de decir cosas a través de símbolos, a través de números, así es. Entonces, el que es esa bestia, 666, es el César Nerón. Así es. Descifrado ya, eh, se ve que es César Nerón, el anticristo. Ellos, los hebreos, las letras que usaban los hebreos para escribir palabras, no usaban vocales, ellos, para entenderse. Ellos cuando leían un párrafo, ellos aprendían las vocales. Entonces cuando escribían, nada más ponían puras consonantes. Y ellos,
cuando iban a leer ponían las vocales memorizadas ya, aprendían así. Entonces, aquí pusieron las letras esas de Nerón con sus equivalentes. Cada letra tenía un número. Entonces ellos podían escribir con, podían escribir con números, palabras. Y así pues nadie les entendía. Solamente los judíos, solamente los que sabían esta clave, podían descifrar eso. Entonces, aquí, esto, yo te dejo la lección esta aquí. Están las letras NRWN, luego KSR, que corresponden a Nerón César. Es el 666. Es decir, N50, R200, W6, N50, Q100, S60, R200, total 666. Nerón César. Entonces, es el César. ¿Por qué? Porque el Nerón era el que perseguía a la iglesia. Era una bestia, en otras palabras. Era una bestia que perseguía a la iglesia. Que se perseguía a la iglesia que Cristo fundó. Entonces, esa es la bestia. Y era una bestia porque era malo, pues. Era maloso. Mató hasta a su mamá. Dicen que mató a su mamá y le abrió la panza para ver dónde había estado él. Estaba loco. Estaba bien loco. Y luego mataba a todos los seguidores de Jesús, los ponía, los bañaba, no sé, en ese tiempo de qué los bañaba, en cierta cosa de petróleo así, y ponía un montón de seguidores de Cristo en unos palos y luego les prendía para que se alusara a Roma. Era una bestia, pues, o sea, estaba tremendo. Entonces, él es el 666. Entonces, cuando las personas, dice la Biblia, dice que toda aquella persona que tenga el 666 podrá andar libre, así lo dice la Biblia, no vea ningún problema. Pero el que no tenga la marca del 666, lo van a tomar preso, se lo van a llevar, o sea, entonces, el que esté marcado con el 666, ese le pertenece a la bestia. Y no le van a hacer nada. Porque no tiene la marca de la bestia. Porque tiene la marca de la bestia. Es decir, la marca del gobierno. En otras palabras, tiene pasaporte, tiene para andar para todas partes. Porque no es precisamente que sea una marca en la mano o alguna cosa así, ¿no? Como se usa mucho eso actualmente, por fanatismo, ¿no? Ponen 666, por eso que a veces en las casas, ¿no? ¿Qué domicilio tienes tú, fulano? ¿Y qué número? 666. No, yo no voy ahí. Esa casa está maldecida, porque tiene 666. O sea que eso no tiene nada que ver. ¿Ya? ¿Qué número tienes en el celular? Mira, es el 664-666, pero ¿sabes qué? Lo voy a cambiar, no me gusta ese número. O sea que se agarra de fanatismo eso. La marca habla del interior de la persona. La marca de la bestia, pues no es así. ¿Ya? O está como cuando yo fui a una casa a hacer un trabajo. Me dijo, vaya al 13 para que haga una limpieza ahí. Ahí fui yo. No lo encontré. Ponía una parte del 13. Oiga, fui a la administración. Oiga, ¿qué pasó? Porque no está el 13. No, ese es el 12 y medio. Es que si le ponemos 13, nadie quiere estar, nadie quiere ese cuarto. O sea, igualmente el 666, o sea, también así. Es fanatismo eso. Así que
la marca de la bestia no es precisamente que sea una marca, sino es eso, ¿verdad? Le obedeces al César, no hay problema, puedes andar para todas partes. Por eso dice la Biblia, no puede comprar nadie, solamente aquel que tiene la marca del 666. Eh, en otras palabras, anda una persona en la calle y le dice, oye, tú eres del camino, así le decían a la iglesia, ¿no? Católica. O tú eres de los cristianos, también así le decían. Eh, y de así, pues así le iba. Porque lo mataban, pues. Pero decía, no, dice, no, yo soy del César. Es decir, yo traigo la marca, no hay problema. Ah, no hay problema. Porque ahí los que no traigan la marca de la bestia no van a poder comprar ni vender, ni hacer nada. Bueno, ¿me expliqué? Sí. Bueno, ok. Ahora vamos a ver, entonces ya está claro lo de quién es La bestia. la bestia, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el 666? Ahora vamos a ver la ramera o la prostituta. Vamos a ver en Apocalipsis 17 del 1 al 7. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta, que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Allí había una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran de la impureza y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer un nombre, escrito en la forma cifrada, Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esa visión me dejó muy sorprendido, pero el ángel me dijo, ¿Hasta las 7? ¿O ya te mandaste? no, me falta poquito. Ah, Pero el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esa mujer y de la bestia que la lleva, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. me estaban hablando, pero bueno, entonces aquí habla de esa bestia, ¿no? Sí. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles y ángeles de las 7 copas y me dijo, ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Se emborrachaban con el vino de su idolatría. Bien. La ramera, ¿quién es aquí en esta parte del Apocalipsis? Aquí se trata de la ciudad donde estaba el Imperio Romano. Era la ciudad de Roma, ahí, ese lugar. Dice ahí vamos a ver cómo dice, con ella pecaron todos los de la tierra. Y los habitantes de la tierra se emborrachaban con el vino de su idolatría. Okay. ¿Qué había en Roma? En Roma, había en Roma, era una ciudad famosa en todo el mundo porque había mucha prostitución ahí. Y todos los reyes de la tierra iban ahí a prostituirse, ¿no? Por eso, esa es la ciudad, esa es la ramera. Y dice, se emborrachaba con el vino de la idolatría. ¿Por qué? Porque tenía mucho
muchos ídolos ahí. O sea, los romanos eran diferentes que los judíos. Los romanos que vivían también allí juntamente con ellos, claro, ¿no? Ahí estaban los romanos, los judíos también. Había el templo de los judíos y el templo de los que no eran creyentes en el Dios verdadero. Tenían un montón de dioses, ¿ya? Muchísimos dioses. Ah, bueno. Y dice, se emborrachaba con el vino de su idolatría, es decir, eran idólatras porque tenían muchos dioses. ¿Quién? La ciudad de Roma, el imperio romano. Luego dice, el ángel me llevó en espíritu al desierto, era una nueva visión, había ahí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofenden a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y, y escarlata y resplandecía de oro, de piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada. Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y las abominaciones, ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea, si vemos aquí, nos está diciendo aquí que se embriagó con la sangre de los mártires. ¿Cuáles mártires? Los seguidores de Jesús, es decir, de la iglesia de Cristo. Entonces, eso ya no casa con que diga que es la iglesia católica. Pues, ¿cómo va a ser la iglesia católica a hacer eso mismo? O sea, no es correcto eso. Porque los protestantes dicen que la ramera es la iglesia católica. ¿Sí? Porque como dice acá, que viste de escarlata y no sé qué, y como los cardenales están de color rojo, dice, ah, esa es la iglesia católica, la prostituta, la ramera. O sea que, pues, aquí vemos la Biblia que dice, ¿verdad? Que mataban a los seguidores de Jesús. Entonces eso ya no casa. Pero acá dice claramente quién es esa prostituta en Apocalipsis 17, 18. En el 18 vamos a ver qué dice. Ahí adelantito. 17 y 18. Ajá, ahí mismo adelantito nomás. Ok. Esa mujer que has visto en la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del Ahí mundo está. entero. Es la gran ciudad. ¿Te fijas que dice que es la gran ciudad? Sí. No dice ahí que es una iglesia, sino dice la gran ciudad. ¿Cuál gran ciudad? Roma. Roma. Así es. Esa es la gran ciudad. Dice, esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero, pues, porque era el imperio romano. Así es. Y luego dicen los protestantes, ah, pero ahí en Roma está el Vaticano. En ese tiempo no estaba el Vaticano ahí. En ese tiempo no había Vaticano, tampoco. Así es que no. Estaba en Jerusalén, además, la sede de los apóstoles, o sea, donde había el mando, estaba en Jerusalén. No estaba en Roma. Bueno, entonces con esto vemos quién es la ramera, ¿no? Ya vimos entonces quién es el anticristo, quién es el 666 y quién es la ramera. Bien. Por último, vamos a ver ahora un número, podríamos decir, eh, casualidad o no sé, no sé, pero vamos a ver qué dice Juan 666. Está muy acomodada esa parte de la Biblia, que sin querer, o no sé por qué salió así. Juan 6:6. Juan capítulo 6, versículo 66. Fíjate cómo dice ahí, a partir de entonces
muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Muchos de sus discípulos, Jesucristo tenía su grupo, ¿no? De seguidores, es decir, su iglesia, su grupo, así es, su congregación. Y que dice allí que lo dejaron, no quisieron seguirlo ya. Cuando le estaba diciendo que comieran su cuerpo y su sangre. Ellos dijeron, no, nosotros no entendemos eso y no queremos oír eso. Eso no nos gusta. Y entonces dice que a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle, ya no quisieron estar con él. Lo curioso es que es Juan 6, 6, 6. Como que coincide, ¿no? Sí. Todos los que se salen de la Iglesia Católica, esos traen la marca 666. Y de hecho, ahí fue la primera vez que se empezaron a alejar de él, ¿no? Cuando repartió los panes y pescado. Que había muchas personas, pues, y se fueron yendo mejor, que porque no creían en sus palabras de vida eterna. No creían en... Así es, sí. O sea que primero hizo el milagro de repartir el pan. Después lo fueron a buscar otra vez al otro día a Jesús para que les diera pan, otra vez el pan. No andaban buscando la sabiduría de Dios, lo que decía Jesús, no. Lo que andaban buscando es que querían comer otra vez. Por eso Jesús les dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Y ese pan no les da vida eterna. Yo les voy a dar el pan que les da de vida eterna. Yo soy ese pan. Yo se los voy a dar, ese pan. ¿Cómo nos va a dar pan? Dice, ese pan. ¿Cómo vamos a comer su cuerpo y su sangre? No, esta enseñanza no la resistimos. Eso no soportamos eso. Y quién sabe qué otra cosa diría. Está loco, no sé, algo por el estilo. Dice ahí que solamente se quedaron los dos ahí. O sea, ¡fum! Se esfumaron todos, nomás quedaron los dos. Y de los 12, bueno, ellos permanecieron unidos ahí. Ellos empezaron, bueno, nosotros no entendemos, pero si tú nos dices que nos vas a dar eso, te creemos, porque tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que pasa con los protestantes, se salen de la Iglesia Católica, no resisten tampoco eso. Esas palabras no, son muy duras de entender y se van a otra, hacen su propia iglesia. Así es. ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien, claro. Bueno. Entonces aquí está tu lección. Gracias. Gracias a Dios, vamos a darle gracias a Dios y ya. Te damos gracias, papá Dios, por darnos esta oportunidad, este otro día más, que podemos escuchar tu palabra. Te pedimos por todas aquellas personas que se han salido de la Iglesia Católica y que no estudian y que no, que se ponen de una manera rebelde para escuchar tu palabra y para ver que hay una sola iglesia en la que tú fundaste. Te pedimos por ellos, que un día vuelvan otra vez para que se cumpla lo que tú deseas, que tengamos un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo, y que no estemos divididos. Amén. Gracias, papá Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.